¿Qué tal, alumnos de la Escuela Superior de Ingeniería, de la Maestría en Ingeniería de Mantenimiento y Confiabilidad? Materia, mantenimiento basado en riesgo. Sesión número 2. En la sesión anterior pudimos analizar algunas definiciones sobre el riesgo, en el cual vimos algunas normatividades, algunas normas internacionales y también definiciones sobre la estimación de frecuencia, la estimación de consecuencia, el origen de las matrices de riesgo, que es muy importante en algunas metodologías semi-cuantitativas y cuantitativas. También en esta sesión pues vamos a seguir viendo sobre el tema de la estimación de riesgos, pero vemos lo que es también los límites de riesgo, los análisis de riesgos frecuentes, y en la industria la clasificación de tipos de análisis de riesgo por nivel de complejidad. Comenzamos. ¿Cuál es el objetivo? Que ustedes cuenten con la información necesaria sobre el concepto del riesgo y su relación con la industria y para qué nos pueda servir en esta maestría y en su vida profesional. Eh, en la parte de los límites del riesgo, hay muchas definiciones, hay muchas partes importantes cuando nosotros hablamos sobre límites de riesgo, pero en la parte de límites de riesgo es la evaluación de los diversos riesgos asociados a una determinada instalación industrial. También en esto incluye también sobre los transportes de mercancías peligrosas que se lleva a cabo y, como se ha dicho anteriormente, mediante el análisis de riesgo. El análisis de riesgo es la columna vertebral cuando hablamos sobre procedimientos, hablamos de proyectos, hablamos de instructivos de trabajo. El análisis de riesgos va siendo una columna vertebral y esto orientado a la determinación con una aproximación razonable y de los aspectos siguientes. ¿Qué accidentes puedan ocurrir? ¿Qué frecuencia pueda ocurrir estos accidentes? ¿Y cuál es la magnitud de las consecuencias? Entonces, el límite de riesgo se va a estos aspectos. Investigar cómo puede ocurrir un accidente, cuál ha sido su frecuencia y la magnitud que tiene las consecuencias. Entonces, si hacemos un análisis exhaustivo del riesgo, es sin duda el mejor sistema para establecer cuál es el riesgo en una determinada situación y si el mismo es o no tolerable, o como lo vimos en la matriz de riesgo anterior, si el riesgo es aceptable o es inaceptable. ¿De acuerdo? Entonces, la forma más importante del sistema es hacer un análisis exhaustivo del riesgo. Entonces, el sistema basado en la determinación del número de riesgo, como lo vemos aquí en inglés, es de acuerdo sobre el número de clasificación de peligro, de acuerdo a su identificación física o química del peligro. Y este método va simplificado a 4 factores que ahorita lo vamos a ver, a los cuales atribuye un valor de la gama indicada en cada caso. Por ejemplo, el primer factor, que es la posibilidad de exposición al peligro, que es el valor comprendido entre 0, que es imposible, y 15, que puede ser posible o es seguro, ¿no? Entonces, la posibilidad de que yo me exponga al peligro, a esa condición física, a esa condición química, la frecuencia de la exposición. Aquí, por ejemplo, en el caso de las enfermedades laborales, de enfermedades del trabajo, aquí a mayor frecuencia voy a tener mayor probabilidad de tener una enfermedad o una lesión, ¿sí?
Pero en la parte de la exposición del peligro puede ser de 0 a 1, ¿sí? Donde 0 a 1 puede ser no frecuente, a 5 que puede ser constante, ¿sí? El número de personas sometidas al riesgo puede ser de 1, entre 1 y 12, entre 12 igual a 50 o más personas. Máxima pérdida probable de 0 a 1, que puede ser arañazos o cardenales, a 15 igual a muertes. Entonces estamos haciendo una clasificación de acuerdo a estos factores que se puedan presentar dentro sobre el riesgo. Y esos son los límites que te pueden dar sobre la posibilidad entre un riesgo aceptable y un riesgo no aceptable. Bueno, como vemos en esta tabla sobre la estimación del riesgo y los niveles de acción que deben emprender, vemos en la columna el riesgo, desde riesgo tolerable a un riesgo intolerable. A esto se le llama jerarquización de riesgo. Y esta jerarquización de riesgo va de acuerdo a la matriz de riesgo. En algunas metodologías a esta jerarquización de riesgo se llama nivel de riesgo, ¿sí? ¿Cuál es el nivel de riesgo? 50. Entonces, si en tu matriz de que 50 es un riesgo aceptable, pues está dentro de los parámetros de los controles, pero si está a 250, que es un riesgo alto, entonces es un riesgo intolerable, inaceptable. Entonces viene aquí la parte de la estimación, ¿sí? Y el plan de acción para la gestión. Entonces, aquí estamos viendo la parte de la jerarquización de riesgo sobre los límites que hay entre el riesgo, que lo saca las evaluaciones, los resultados sobre una matriz de riesgo, que es la que me va a permitir hacer la evaluación. Posteriormente vamos a hacer algunos ejemplos para que quede muy claro lo que quiero interpretar sobre estos temas, sobre la jerarquización de los riesgos y los planes de acción son de son de acuerdo al nivel de riesgo o jerarquización de riesgo. ¿Cuáles son los que voy a, a hacer un plan de acción inmediatamente? Pues aquellos que son riesgos inaceptables o intolerables. Entonces, voy a hacer medidas o controles de prevención o de mitigación de riesgos para aquellos que son de riesgo alto y posteriormente a los que son de riesgo medio y al final los de riesgo bajo. Bueno, como vemos en esta siguiente diapositiva, vemos sobre la estructura de un análisis de riesgo. El análisis de riesgo es como siempre he sido repetitivo, es la columna vertebral, ¿sí? Vemos esta imagen y como lo expresamos y se expuso la sesión pasada, decimos que cuando se hace una evaluación de riesgo o análisis de riesgo, primero se inicia con la identificación de peligros. Si no hay peligros, no hay riesgos. Entonces, en la parte de la identificación de peligros, existe metodologías que puede ser el checklist o el what if. Esas son metodologías que se pueden utilizar para la identificación de peligros. En la parte siguiente, pues es el análisis de riesgo. Ya identifiqué los peligros, tengo que analizar los riesgos. Y estas hay metodologías, las cuales conocemos que pueden ser cualitativas, semi-cuantitativas y cuantitativas. En este caso puede ser HACCP, puede ser un AST, un FAI, BOCTAI, árbol de causas y consecuencias. Posterior sigue la frecuencia en la que tenemos otro método que se llama árbol de fallos o árbol de eventos, la parte de la consecuencia, el Mosler, la parte de la jerarquización, aquí entra la matriz de aceptabilidad de riesgo, las matrices de riesgo, que me va a dar el nivel de riesgo y cada metodología tiene alguna matriz de riesgo
diferente. Entonces, la parte de la jerarquización de riesgo me va a dar el valor sobre la evaluación del riesgo o el análisis de riesgo. Un ejemplo, riesgo es igual a la probabilidad por la consecuencia y la exposición. Entonces, multiplicando la probabilidad y la consecuencia y la exposición, me va a dar el nivel de riesgo. Y el nivel de riesgo, a eso nosotros le llamamos jerarquización de riesgos. Y posteriormente, la parte central que tiene el análisis de riesgo es la caracterización de escenarios, que es en los modelos de simulación, los modelos de análisis de consecuencias. Cuáles son estos modelos que se pueden hacer? Pues eso va mediante sobre un software que puede ser el Aloha, puede ser el Archie, puede ser el FAST, puede ser el Script, de acuerdo al software que pueda hacer la simulación sobre una fuga, de un breve, de una diferentes tipos de simulación, de un derrame o fuga de hidrocarburos, ¿sí? Entonces aquí entra la parte de la simulación. Y muchos, por ejemplo, en análisis de riesgo ambiental, nivel 1, nivel 2, te piden toda esa estructura y te piden también la caracterización de escenarios. Posteriormente, en la parte ya preventiva, de acuerdo, si ya tengo todo mi análisis de riesgo, pues voy a hacer un balance. Y ese balance puede ser índices, el MESEDI, el Dow, el MOU, el PPA. ¿Qué es el PPA? El PPA es el programa de prevención de accidentes que te lo pide el análisis de riesgo ambiental nivel 1, el nivel 2 de la parte de la Profepa, pero cuando te dicen qué es el PPA, pues el PPA es el programa de prevención de accidentes, que pues en esa carpeta viene guías, viene también cómo hacer la comunicación de los riesgos, el PRE, que es el plan de respuesta ante emergencia o es el programa interno de protección civil, también puede anexarse, pero el plan de respuesta de emergencia, qué hay que hacer el antes, el durante y el después. Y esto pues viene también los cursos, los simulacros y las prácticas. Y de ahí viene lo que es la comunicación de riesgos. La comunicación de riesgos viene la parte de la señalización, la alarma, ¿sí? Todo lo que contribuye a la comunicación de estos riesgos detectados en el análisis de riesgo. Entonces vamos a hacer la parte ya más visual. Y por último, la investigación de incidentes o accidentes. Entonces, esta investigación de incidentes, accidentes, el objetivo principal es encontrar la causa raíz para implementar medidas preventivas en un plan de acción para que este accidente incidente no vuelva a reincidir. Entonces, esa es la estructura del análisis de riesgo, que es una estructura que debemos de dominar. Para hacer un análisis de riesgo, pues voy a hacer una identificación de peligro. Un ejemplo, yo creo que a lo mejor están familiarizados con el AST, que es el análisis de seguridad del trabajo o el análisis de seguridad de tareas, en donde viene una estructura, primeramente, el número de tareas, las tareas que son los posibles peligros, los riesgos que pueden haber de esas tareas, los controles de seguridad que se aplican y los responsables para ejecutar esos controles. Estamos hablando de un análisis de riesgo, que es un análisis de riesgo cualitativo. Entonces, dentro del análisis de riesgo, es importante aplicar controles para la mitigación del riesgo. Entonces, tenemos aquí una imagen sobre la jerarquía de los controles. Hay controles muy efectivos y hay controles menos efectivos. ¿Cuál sería un control efectivo? Como vemos en la primera base, que es la eliminación. Eliminar el peligro físicamente. A veces eh, es muy difícil que una empresa opte
por eliminar una condición física o química, porque esta le genera mucho dinero o porque es parte del sistema del proceso. El otro es, bueno, si no quieres eliminar, hay que sustituir, o sea, reemplazar el peligro, pero también lo ven como algo costoso. Entonces aplicamos otros controles que es el control de ingeniería, ¿sí? Entonces aplicamos aislar al personal del peligro, ¿sí? Tenemos que implementar, por ejemplo, una maquinaria donde tenga muchos problemas de ruido, pues tenemos que aislar, si no podemos eliminar ni reemplazar ese equipo porque es parte importante del proceso, pues hacemos una caseta para que el ruido no se disperse, ¿sí? Pues es un control de ingeniería, como lo vimos en la imagen del Lemo, ¿no? Que pusieron un control de ingeniería que es más efectivo, la probabilidad de la consecuencia bajó, ¿sí? Entonces, a veces es muy caro los controles de ingeniería. Entonces, mejor aplicamos controles administrativos, capacitamos al personal, colocamos señalización que en esta área se requiere obligatoriamente usar tapones y conchas auditivas. Entonces, ahí, en este caso, esos controles administrativos no son tan efectivos. La capacitación, la señalización, un procedimiento, un instructivo, no son efectivos. Y el último, que es el menos efectivo, es el equipo de protección personal. Muchos nos basamos, cuando hacemos un análisis de riesgo, nos basamos directamente al control del equipo de protección personal. Pero si vemos en esta parte la jerarquización de controles, es el menos efectivo, ¿sí? Entonces, cuando realizamos un análisis de riesgo, pues tenemos que aplicar controles para mitigar el riesgo. Estos controles, como lo vemos, vienen del más efectivo al menos efectivo. Entonces, cuando hacemos nuestro análisis de riesgo, tenemos de buscar la opción más efectiva hasta llegar al menos efectivo. Alguna clasificación de tipo de riesgo por nivel de complejidad se va de acuerdo sobre estas tablas que viene también en la parte del COMEDI 144 de Pemex, que se muestran algunas metodologías y base al tipo de desarrollo de proyecto. Por ejemplo, investigación y desarrollo, diseño conceptual, operación de la unidad piloto, ingeniería de detalle, construcción y arranque, operación rutinaria, espación, modificación, investigación de accidentes, desmantelamiento. Y vemos a la parte superior, vemos las metodologías que existen y que pues, se pueden aplicar en Pemex, que es el what if, que pasa así, la lista de verificación, que pasa así con lista de verificación, el HACCP, el FMA, el AF, que es el árbol de fallas, el AE, que es el árbol de eventos, el análisis de confiabilidad humana y el análisis de fallas con causas. Entonces, si vemos, está tachada de acuerdo a las etapas de desarrollo, ¿cuál podrías tú aplicar? ¿Sí? Entonces, cuando hay una administración de cambio de tecnología, se requiere también hacer un anteproyecto y hacer los análisis de riesgo. Y en este caso, si es aprobado, pues ya pasa lo que es ya el proyecto en sí y la parte de la ejecución. Vemos también algunas metodologías, por ejemplo, el que pasa si, que es la técnica de que debe involucrar el análisis de desviación posible de diseño, construcción, modificación, operación, así como cualquier preocupación acerca de la seguridad del proceso. ¿Sí? En la lista de verificación puede ser de acuerdo a las diferentes metodologías o diferentes listas de verificación que podemos estandarizar sobre una norma internacional o una norma nacional. ¿Sí? Entonces, una lista de verificación es un análisis de riesgo cualitativo, pero no va mucho en la parte, si vemos en la parte de la estructura,
¿Por qué es un análisis cualitativo? Porque estamos en estas dos metodologías. Tenemos la identificación únicamente del peligro, ¿sí? Entonces son metodologías cualitativas. Lo que estamos haciendo aquí es la identificación del peligro. No estamos evaluando los riesgos, ¿sí? Estamos identificando el peligro. La lista de verificación es identificar peligros, ¿sí? Es ver si hay una botonera rota, estamos en una condición, si hay una tubería con fuga. Ese es el Chelix. Entonces, verificar. Entonces, el qué pasa si, what if, qué pasa si hay mayor presión. Entonces, hay un peligro, es una condición. La presión, la temperatura, esa es una condición. Por eso esas dos metodologías son cualitativas y nos sirven para identificar peligros. En cambio, esa combinación de metodologías, que la lista de ubicación, el que pasa ahí, nos ayuda a tener mayor, eh, mayor entendimiento del riesgo. Y el otro que es HACCP, que HACCP pues, es también una metodología, está entre la metodología cualitativa o semi-cuantitativa, pero se basa más en la parte de la metodología cualitativa. Y en este caso, los resultados deben ser de una lista en forma de tabla que contenga los hallazgos del equipo, los cuales incluyen la identificación de riesgos de proceso, los problemas operativos, las causas, las consecuencias, las salvaguardas y las recomendaciones por controles de seguridad. En aquellos que no se llegue a una conclusión debido a la falta de información, se recomendará la realización de estudios ulteriores, ¿no? Entonces es importante conocer cuándo podemos aplicar una metodología. Ahorita no vamos a dividir las metodologías cualitativas, semicuantitativas y cuantitativas, la vamos a ver posteriormente en otras sesiones, pero debemos de conocer cómo está distribuido en un caso eh, estas metodologías. Por ejemplo, el programa interno de protección civil, en algunos ponen qué metodologías debes de utilizar, ¿sí? El programa de protección civil también tiene análisis de riesgo. Y esos análisis de riesgo, cuando hablamos, estamos hablando de la metodología que podemos utilizar. Y por último, el FMA, el análisis modal de fallos y efectos, es una metodología que se utiliza más en el diseño y la parte del proceso de maquinaria y equipos, y es también cualitativo y está familiarizada con las funciones de modos de fallas del equipo o con el impacto de estas fallas que pueden tener otras secciones del sistema o la instalación. Y el análisis de fallas, pues la aplicación de la definición del problema, la construcción del árbol de fallos, el análisis de modelos de árbol de fallos y los resultados, ¿no? El evento superior, objeto de análisis, debe ser identificado previamente durante la etapa del desarrollo de los árboles de fallas, identificación de riesgos, y debe identificar el que, dónde, cuándo ocurre el evento. El desarrollo de los árboles de fallas debe de ser a través de utilización de un software especializado con el fin de presentar memorias de cálculo, y se debe calcular la reducción de riesgo en vez que implemente las recomendaciones generadas durante el análisis. Entonces, esas metodologías que hemos visto, pues pueden ver otras metodologías que se pueden utilizar en la industria, de algunas desarrolladas. A veces hay análisis de riesgo o matriz de riesgo personalizado, de acuerdo a los riesgos que se puedan presentar en la planta. Entonces, si tienen alguna duda sobre este tema de la sesión número 2, sobre qué metodologías podemos utilizar, vamos a dejar como tarea sobre la administración de cambios de tecnología y qué es lo que es el alcance de la administración de cambios de tecnología
y la importancia del análisis de riesgo. Si no hay más que detectar en esta sesión, pues me pueden mandar vía WhatsApp, vía llamada, sus dudas y con mucho gusto te resolveremos. Nos vemos en la sesión número 3. Hasta luego.